Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la Palabra de Dios. Hoy estaremos tratando este tema que usted ve en su pantalla, que tiene que ver con la economía, con el dinero, con los bienes materiales, que es un tema bien importante y que tiene mucho tratamiento en la Palabra de Dios. Quiero decir, se trata mucho en la Palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar tratando este interesante tema y vamos a iniciar para aprovechar estos pocos minutos. Así que le voy a pedir que me acompañe hasta el final. Va a ser pocos minutos y le voy a pedir el favor que comparta este enlace de este video con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos y darle un like también, un me gusta a este video. Dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Proverbios 3:9 es un versículo muy conocido, muy estudiado, muy trillado por muchos predicadores a lo ancho y largo del globo terráqueo, podemos decir. Y es que el asunto del dinero es un tema interesante, hasta controversial. Sabemos de la cantidad de inconformismo de mucha gente y de comentarios adversos en contra de los líderes, de muchos líderes cristianos principalmente, que se enriquecen teniendo como base una gran congregación. Pero lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y en este tiempo sé que no puedo abarcar todos los temas, pero quiero dejarle la inquietud y encaminarlo de la manera correcta, o recordarle, si ya usted conoce este tema a profundidad. En el reino de Dios, todas las áreas de la vida del ser humano se rigen por principios o leyes espirituales. Y el área económica no es la excepción. Entonces, uno oye, por ejemplo, un apóstol de estos modernos de ahora, que dice: yo decreto, yo declaro que este es el año en que viene la bendición tuya, este es el mes, y etcétera, etcétera, y están declarando y están decretando. Hay otro pastor que dice: hermano, el diezmo es la llave que abre la puerta de la bendición económica. Es el diezmo, y dan las razones. Y hay otro pastor que dice: hermanos, hay que orar con fe, con mucha fe, para que el Señor también bendiga la finanza. Tres posiciones diferentes. ¿Cuál será la verdadera? No demos respuesta ahora. Metamos un poco más, profundicemos un poco más en el tema. Ya le decía que en el reino de Dios todas las áreas son regidas por principios, por leyes espirituales. Entonces, por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. También, si queremos saber cómo manejar el dinero, la economía, cómo lo maneja Dios, cómo Dios tiene planificado. Dios no se le escapa ningún detalle. El dinero está ahí en la óptica del Señor. Entonces ya eso está reglamentado, podemos decir, por el Señor. Entonces, por eso es necesario leer, repito, la palabra del Señor con la óptica también de la economía, estudiar la palabra del Señor. Entonces, lo importante es que sepamos que Dios sí vela, sí está pendiente a nuestra parte económica. Y de verdad que hay muchos abusos por parte de líderes cristianos que es vergonzoso hasta hablar de lo que hacen con los dineros que recaudan a nombre de la fe cristiana evangélica principalmente. Pero si, por ejemplo, tomamos que lo que dice este pastor, que el diezmo es la llave que abre la puerta de la bendición económica, podemos decir que es una declaración incompleta, porque el Señor también dice en su palabra que la persona, nosotros que somos cristianos, debemos ser generosos, ayudar al pobre, al necesitado. Y cuando no lo hacemos, acarrea maldición. Entonces una persona puede estar diezmando porque está interesado de que Dios le bendiga a él, pero él a su vez no está bendiciendo a nadie más. Dice: no, es que yo aporto a la iglesia porque es que el pastor me enseñó que si yo diezmo, el Señor me bendice. Eso es una verdad a media, es una falsedad. Hablando francamente, es una falsedad.
Veamos lo que dice la palabra del Señor, que esa es la que habla mejor que yo y mejor que todo el mundo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3:28. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Aquí está un principio del reino de Dios, que es el ayudar al prójimo, el ser generoso, el ser compasivo, el ser solidario ante la necesidad de otra persona. Usted es una persona que se preocupa por el bienestar de su hermano en Cristo. Usted dirá, no, pero es que a mí no me alcanza la plata y voy a estar pensando cómo ayudar a los demás. Ahí está el error. El Señor, si usted realmente es un cristiano verdadero, usted aún con lo mucho o poco que llegue a sus manos, usted estará siempre dispuesto a bendecir a otra persona que está más necesitada que usted, otra familia que está más urgida que usted de ese dinero, de ese víveres, de esa comida que tal vez usted pueda proporcionarle en un día de crisis. Por eso muchos tienen en su corazón cerrado para ayudar. Entonces eso no funciona así. Los principios que Dios estableció en su palabra son para cumplirlo. Por eso sigue diciendo la palabra, la persona generosa será prosperada y el que sacia a otro también será saciado. La persona generosa será prosperada, está hablando de prosperidad, y el que sacia a otro también será saciado, no tendrá necesidad de ningún bien. Esta es una palabra poderosísima. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor desea. Pero no solamente es esa área, estas leyes, sino hay más que rigen el área económica. Hay otras leyes. Por ejemplo, el ser diligente es necesario para prosperar económicamente, para ser bendecido por Dios. Dios no va a bendecir a una persona floja, una persona que es negligente, una persona que no hace lo que tiene que hacer. Necesita un empleo, necesita un trabajo y no gestiona. Quiere poner un negocio y no gestiona. Quiere hacer lo uno y lo otro y no se prepara, no estudia. Entonces, eso no funciona así. Dice la palabra del Señor, la mano negligente empobrece. Oiga lo que dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. La mano de los diligentes, de la persona que es activa, diligente, hace lo que tiene que hacer y aún más de lo que está obligado a hacer, eso causa que vengan riqueza a sus manos. Sigue diciendo la palabra del Señor también. Mire lo que dice esto de la ayuda al pobre, al necesitado. El que da al pobre, presta al Señor. Y Él, o sea, el Señor, le dará su recompensa. Qué tremendo eso. Esta palabra a mí me sorprende mucho. El que le da al pobre, presta al Señor. O sea, es como si Dios le debiera algo a usted. Es el único versículo que yo he encontrado en la palabra del Señor, en la Biblia, donde dice el Señor que nos debe algo a nosotros. El que da al pobre, presta al Señor. Es un préstamo. Y los préstamos son para devolverlo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué tremenda palabra esta poderosa. Proverbios 19:17. Pero estos son principios de ayudar al prójimo, de ser generoso, de ser diligente, de ser íntegro en el manejo del dinero. Y para finalizar, en Proverbio 22:4 dice la palabra, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Mire cómo se crea este lazo entre el temor del Señor, el temor a Dios, es el respeto, el honrarlo, el obedecerlo. Ese temor es un temor reverencial que implica respeto, implica honrarlo, implica amarlo. Y la humildad, una persona que ama a Dios, que lo honra, que es humilde a la vez, mire lo que atrae a su vida este principio tremendo de la palabra del Señor en cuanto al dinero. Riqueza, honra y vida son la remuneración, o sea, es el pago de la persona que es humilde y honra al Señor, lo respeta, lo obedece. Mire la importancia que tiene eso. Aquí no estamos hablando ni de diezmo, ni de fe, ni de decreta. Esto me hace recordar más bien Deuteronomio 28. Consecuencias de la obediencia.
Si usted lee esa parte del capítulo 28, donde dice que si obedeces atentamente todas estas palabras que te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida, y hay una lista larga de las bendiciones que vienen sobre la persona que es obediente. Entonces, la obediencia es bien importante para la economía, para la bendición económica. Y esta bendición que el Señor nos da enriquece y no añade tristeza con ella. Rápidamente voy a darle unos cuantos versículos más para finalizar, que el tiempo ya se me está pasando, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron asimismo con muchos dolores. Recordándole esta palabra que estoy seguro que todo usted como cristiano conoce. Así que vamos a finalizar orando, sabiendo esto, que el Señor desea que todos prosperemos. No estamos diciendo que el Señor desea y va a ser a toda persona rica, no. A la luz de la palabra del Señor hay 3 niveles en cuanto a la economía de las personas y de la familia. Hay un nivel que es de riqueza, cuando la persona adquiere dinero o bienes más de lo necesario que necesita para vivir dignamente, obtiene más de lo necesario para vivir dignamente. Está el nivel de la pobreza, que es lo contrario. La persona, la familia, no obtiene lo necesario para vivir dignamente, vive en pobreza, necesita ayuda, necesita que alguien que tiene le dé. Y también hay un nivel intermedio, que yo le he llamado de una manera arbitraria, podemos decir, el nivel de la suficiencia, que está en concordancia con Mateo 6:33. Buscad el reino del cielo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que necesita una persona, una familia, para vivir dignamente. Comida, vivienda, vestido, lo básico y otras cosas básicas para vivir dignamente. Entonces el Señor, Jesús también dijo, a los pobres los tendré siempre. O sea, el Señor no está diciendo que todo el mundo va a ser multimillonario, no. Va a haber pobres, va a haber gente que se mueve en el nivel de la suficiencia, pero el nivel de la suficiencia es un nivel de bendición, porque es una persona que está buscando el reino de Dios y su justicia, es una persona sincera, sino que Dios, por otros factores, que Él lo sabe y lo tiene bien claro, no le confía más riqueza. Acuérdese a esa persona, no le confía más riqueza. Recuerde la parábola de los talentos. El Señor se fue y llamó a 3 de sus siervos y les repartió sus bienes a cada uno conforme a la capacidad de cada uno de esos siervos. Entonces, de pronto esta persona que está en nivel de intermedio de la suficiencia no está apto para administrar más riqueza, más dinero, más cosas materiales. Y de pronto hay otros que sí. Mis estimados hermanos, quiero motivarlo a que usted siga escudriñando la palabra del Señor con la óptica económica, pero teniendo el corazón dispuesto a hacer lo que Dios manda en su palabra. Este es un tema controversial, pero es importante que nosotros lo tratemos en nuestras congregaciones y a través de estos espacios que el Señor nos regala. Oramos en el nombre de Jesús para que Dios bendiga tu vida. Y sabemos que este tema, aunque no parece espiritual, sí es espiritual, porque el Señor, así mismo como cuando llamó a Abraham, lo bendijo, llamó a Isaac y lo bendijo, llamó a Jacob y lo bendijo, y a todos los hombres y a todas las personas que el Señor llama, los bendice conforme a su capacidad, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno. Oramos, Dios de la gloria, para que su propósito se cumpla en nosotros y que las personas que están viviendo en escasez, en ruina, Señor, puedan salir de eso, y nos permita poder tener otros espacios, otras reflexiones sobre este tema, para tocar otros temas importantes sobre el manejo del dinero y sobre la bendición económica. Ponemos todo en la mano del Señor, dándote las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos y amigos, deseo que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Y recuerda, Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.